Muy buenas tardes, les habla el profesor Hernán Andrés de la Barra Ortiz, kinesiólogo y quiropráctico, y en esta oportunidad quiero hacer una pequeña presentación acerca de una de las intervenciones utilizadas en el campo de los agentes físicos, que es la terapia a través de onda corta. En realidad el concepto de diatermia, que es lo que he puesto acá, hace referencia al uso de diferentes formas de radiación con fines térmicos, que pueden incluir las microondas, las corrientes de Arsonval o las propias ondas cortas. Acá quiero también hacer una aclaración. Van a encontrarse muchos ustedes con un término que es el de ultratermia. La verdad que este término es equívoco. Este término hace referencia a lo siguiente: los primeros dispositivos de ondas cortas que llegan a nuestro país cerca de la década de los 80, eran de la marca Ultra. Y es por esa razón que, como estos equipos generaban el calentamiento de estructuras profundas, quedó acuñado el término de ultratermia, ya un término que no es correcto y que incluso en muchas de las prestaciones kinésicas lo denominan UT o sale efectivamente como un tipo de terapia, ¿ya? Lamentablemente ha quedado este concepto acuñado, pero quiero que entiendan ustedes que en realidad esto se denomina diatermia, no ultratermia, ¿ya? Por lo tanto vamos a hablar de la diatermia por onda corta. Comenzó nuestra clase entonces. Vamos a partir con la definición de electroterapia, que es el empleo de diversas modalidades de corriente eléctrica como agente terapéutico y el estudio de los efectos neurofisiológicos que dichas corrientes ejercen sobre los tejidos biológicos. En realidad acá esta definición la pueden encontrar en varios de los textos de agentes físicos y es importante considerarla porque la terapia por ondas cortas cae o se enmarca bajo digamos, las clasificaciones de electroterapia, ¿ya? Que lo vamos a explicar en un par de diapositivas posteriores. Cuando nosotros utilizamos electroterapia, vamos a clasificar los efectos de la electroterapia en dos categorías: efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos son aquellos relacionados directamente por el efecto de la corriente eléctrica y que principalmente redundan en la despolarización de las membranas excitables. Membranas que pueden ser sarcolema, neurolema o axolema. Por otra parte, el efecto indirecto, que quizás está relacionado también con las ondas cortas, va a ser la conversión o la transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energía en el tejido biológico, sea esta energía térmica, mecánica, bien, o química. Acá tenemos nosotros una imagen en nuestra segunda diapositiva que es para hacer una aclaración respecto a esta confusión que genera a veces el movimiento de electrones y el concepto de corriente eléctrica. A ver, en un circuito no biológico, un circuito eh, básicamente constituido por un conductor metálico, eh, primero, para que exista el movimiento de corriente tiene que existir dos polos, dos terminales, uno denominado cátodo y otro denominado ánodo. La gracia de los circuitos no biológicos es que están constituidos por átomos denominados metálicos, y estos átomos metálicos tienen la facilidad para ceder electrones. Ahora, los electrones tienen carga negativa, y si yo estoy asumiendo acá un polo negativo cátodo y un polo positivo ánodo, estos electrones debiesen moverse desde el polo negativo al polo positivo, pasando claramente, como se ve acá en la imagen, en caso de que exista, por resistores, resistencia, que van a hacer que finalmente se module o no la cantidad de electrones circulantes, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el concepto de corriente? A pesar de que sabemos que el movimiento de electrones es lo que finalmente genera como tal la corriente eléctrica, o es un tipo de corriente eléctrica, por convención, desde el punto de vista físico, se ha asumido que la corriente fluye en dirección opuesta. Pero en realidad este es un concepto más empírico, más global, más macro. Se lo explico. En general en física, todas las energías, temperatura, presión, por dar algunos casos,
siempre se mueven desde los puntos de más concentración a los puntos de menor concentración. Y se asume que estos puntos de más concentración, en teoría, quedan enmarcados bajo un concepto o bajo una denominación de positivo, y los de menor concentración negativo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El movimiento de electrones que ocurre desde el negativo al positivo va a ser finalmente que este polo, el cátodo, al perder sus electrones, tienda más a la electropositividad, mientras que el ánodo, de polaridad positiva, al empezar de alguna manera a incorporar electrones, va a tener, o va a tender, perdón, a la electronegatividad. Si lo analizamos del punto de vista macro de las energías, el movimiento de electrones en una dirección va a generar que este electrodo, o sea, este polo, perdón, termine quedando cargado negativamente, y eso es, desde el punto de vista físico, sinónimo de que de este polo perdió su polaridad y la traspasó al polo negativo, ¿ya? Por lo tanto, eso se estableció por convención, de que la corriente va de ánodo a cátodo como concepto, pero sin embargo es el movimiento de electrones lo que garantiza finalmente el efecto, ¿ya? Entonces, ojo con esto, corriente, bien, electrones. Acá aparecen varias clasificaciones de las corrientes eléctricas, destacándose una de ellas que es la de la apta. Voy a hablar de dos clasificaciones, que una es la clasificación según frecuencia y la otra es de la apta, ¿ya? La clasificación de la apta nos habla de tres categorías de corriente. La apta es la Asociación, perdón, Americana de Terapia Física. Nos habla de las corrientes unidireccionales o corriente directa, las corrientes bidireccionales o corriente alterna, y las corrientes pulsadas. Estas son las clásicas gráficas de electroterapia que de alguna manera interpretan cómo es el movimiento de la carga. La clásica gráfica de electroterapia tiene dos ejes, un eje Y y un eje X. Y en el eje Y nosotros contemplamos básicamente todo lo que concierne la amplitud, y en el eje X estamos considerando el tiempo de emisión de la corriente. Además de eso, esta recta hace la división de dos áreas: un área positiva, que va a ser todo lo que queda por encima de la curva, y un área negativa, todo lo que queda por debajo de la curva. Cuando nosotros trabajemos con corrientes donde no exista cambio de polaridad, es decir, el polo positivo siempre va a quedar como positivo y el negativo siempre como negativo, eh, cuando hablamos de una corriente unidireccional, va a ser una corriente que va a mantenerse de forma constante en una sola área. Bien, esto puede ser solamente en el área positiva o solamente en el área negativa. Cuando hablemos de corrientes bidireccionales, acá lo que va a estar ocurriendo va a ser un cambio de la signología de los polos. Es decir, el polo positivo va a ser también algunas veces negativo y el polo negativo también va a ser positivo. Entonces, esto va a dar el aspecto de que la corriente fluye en una dirección, pero después va a estar fluyendo en direcciones opuestas. Entonces, acá ya tenemos alternancia a la polaridad y acá no tenemos alternancia a la polaridad. Bien. También otra característica de las corrientes unidireccionales y corrientes bidireccionales, que no existe descanso, o sea, la emisión o el movimiento de carga eléctrica es continuo, sin interrupción. Y por último aparecen las corrientes pulsadas, que la gracia es que aquí existe un pequeño descanso, un pequeño intervalo, y estas corrientes pulsadas pueden ser unidireccionales, con el pequeño descanso que estábamos diciendo, o podrían aparecer en dos fases con el descanso, ¿ya? Entonces, la apta nos habla gráficamente de algunas corrientes unidireccionales, no hay cambio de polaridad. Este concepto de la polaridad es bien interesante. Corrientes bidireccionales, también denominadas corrientes alternas, donde sí existe un cambio de polaridad y acá la carga fluye en dos direcciones. Y las corrientes pulsadas, donde existe un descanso, y estas pueden ser solamente en una fase o en dos fases, pero la gracia es que tienen este tiempo de intervalo. Ya, estos son los parámetros en general de una corriente, no voy a entrar en mucho detalle en eso ahora, tampoco. Esto sí, la clasificación de la electroterapia según frecuencia. Acá quiero hacer una corrección.
La electroterapia, según frecuencia, la vamos a... Esto es una modificación que yo he decidido hacer de forma arbitraria. La vamos a dividir en 4 categorías. Primera categoría, corrientes sin frecuencia. Y estas van a ser corrientes de 0 Hz. Segunda categoría, corrientes de baja frecuencia, que van a contemplar un rango de 1 a 1000 Hz. Tercera categoría, corrientes de media frecuencia, que van a contemplar el rango de 1000 a 10000. Y por último, las corrientes de alta frecuencia, que van a contemplar frecuencias sobre los 10.000 Hz. Quiero comentar acá lo siguiente. Son las corrientes de media frecuencia, de baja frecuencia, las que producen finalmente despolarización de las membranas excitables, sarcolema, neurolema o axolema. Mientras que las corrientes de alta frecuencia no van a provocar despolarizaciones, lo vamos a mostrar enseguida por qué. Por otra parte, quiero comentar que las corrientes de alta frecuencia son corrientes bidireccionales. Y son corrientes, eso significa que cambia la polaridad de los electrodos, de los terminales, siendo el positivo negativo y siendo el negativo positivo. Y el cambio de polaridad, el cambio o la alternancia que van a tener finalmente la signología de estos electrodos va a ser tan rápida, tantos millones de veces por segundo, que va a costar generar finalmente una despolarización de las membranas. Acá nosotros en esta imagen podemos quizá entender mejor el concepto. Acá nosotros tenemos una célula excitable con sus características eléctricas, como se ha escrito, ¿cierto?, en los libros de fisiología. En el exterior tenemos la concentración de carga positiva y en el interior concentración de carga negativa. Todos sabemos que para poder producir un potencial de acción se requiere que se produzca el influjo, la entrada de carga positiva dentro de la célula. Bien, eso va a generar una alteración del potencial de membrana de reposo, que es un potencial normalmente denominado negativo. Va a permitir alcanzar el nivel de disparo o umbral, y de esa manera se va a producir finalmente un potencial de acción respetando este concepto de la ley del todo o nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acá tenemos esta misma célula, pero la gracia es que esta célula va a estar sometida a dos polos. En teoría uno positivo y en teoría otro negativo. Pero ¿qué es lo que dijimos? Que las corrientes de alta frecuencia eran corrientes donde se producía la alternancia de polaridad, bien, millones de veces por segundo, es decir, este negativo va a ser positivo muchas veces por segundo y el negativo, o sea, el positivo va a ser negativo muchos millones de veces por segundo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar efectivamente con esta carga? La carga eléctrica no va a alcanzar a tener una influencia directa de esta alternancia como para poder atravesar las membranas despolarizables. Entonces, esta carga eléctrica, sin importar si es negativa o positiva, va a quedar en un estatus de pivoteo, de movimiento rápido en dos direcciones por la alternancia de polaridad. Es por eso que la alta frecuencia no produce despolarizaciones de los tejidos excitables. Sin embargo, ¿qué va a significar o en qué va a redundar que esta carga eléctrica comience a moverse en dos direcciones sin avanzar en un tramo significativo y de forma muy muy rápida? Va a significar que va a comenzar a aumentar la energía cinética, y el aumento de energía cinética finalmente se traduce en aumento de temperatura. Por eso la electroterapia, repito, de alta frecuencia genera más un calentamiento que otra cosa. Dentro de la electroterapia de alta frecuencia hay varias categorías, pero vamos a referirnos nosotros obviamente a las ondas cortas. Aparecen también otras corrientes que se llaman las de Arsonval, ondas ultracortas y microondas como acompañantes de esta categorización. Hablemos un poquito de las ondas cortas entonces. En primer lugar, como les partí diciendo en el inicio de esta clase, vamos a hablar del concepto de diatermia. Esto deriva del griego, que es diathermia, que significa calor a través de. La radiación por onda corta pertenece a la familia del espectro electromagnético. Las ondas cortas como tal están enmarcadas dentro de la categorización de ondas de radio, y las ondas de radio son aquellas ondas que tienen menos frecuencia y mayor longitud de onda. Estas ondas de radio se encuentran
posterior, según la clasificación del espectro en relación a la frecuencia de las microondas. Y el rango de las ondas de radio va de 3 a 300 MHz. Ahora, como el rango es muy amplio, podríamos eventualmente tener equipamientos que funcionen con frecuencias de radiación que marquen todo ese espectro, pero ¿qué es lo que se ha normado? Hay un organismo que es la FCC, la Confederación Federal de Comunicaciones, que ha de alguna manera estipulado que las frecuencias terapéuticas para las ondas cortas debe ser 27,12 MHz. Bien, y esto fundamentalmente para que esas frecuencias no vayan a interferir sobre otro tipo de tecnología como televisión, radio, telefonía celular, comunicación satelital, para no afectar las telecomunicaciones. Porque como les dije, las ondas cortas pertenecen a la familia de las ondas de radio, la radiofrecuencia. ¿Ya? Entonces, frecuencia terapéutica de las ondas cortas 27,12 MHz. Y para esta frecuencia específica, esta radiación tiene una longitud de onda de 11 metros. ¿Ya? De 11 metros. Ahora, el principal efecto de las ondas cortas en los tejidos biológicos va a ser un efecto térmico, y este efecto térmico va a ocurrir por un fenómeno físico que se llama o denomina la conversión. Conversión va a ser la transformación de la radiación electromagnética en calor dentro del tejido biológico. También se ha estipulado que las ondas cortas presentan un efecto atérmico, y este efecto atérmico, también conocido como efecto biológico, sería porque la radiación propiamente tal ejerce una influencia sobre el metabolismo celular, la activación del núcleo celular, bien, efectos sobre las membranas plasmáticas que no necesariamente redundan en la despolarización y que podría tener efectos benéficos, ¿cierto?, para poder realizar tratamiento en algunas condiciones clínicas. Y en el caso de la profundidad, la terapia por ondas cortas pasa a ser clasificada como termoterapia profunda. Por lo tanto, el efecto térmico que puede generar va a ser mayor a 1 centímetro, a diferencia de las intervenciones con termoterapia superficial. Voy a obviar un poco el tema de las ondas cortas, pero así en forma muy genérica, el tema de la historia de las ondas cortas. Los equipos de onda corta comienzan a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y el primer equipo de ondas cortas se está creando cerca de la década del 60, y a Chile ya empiezan a llegar cerca del 80 aprox los primeros dispositivos. ¿Ya? A ver, acá respecto a la biofísica, recordar que nuestro cuerpo, nuestros tejidos biológicos, eh, presentan elementos de alta y baja resistencia eléctrica, ¿ya? Y esto es lo mismo que decir malos o buenos conductores, ¿ya? La resistencia es inversamente proporcional a la conducción. Por ejemplo, los elementos con gran conductividad van a ser aquellos elementos ricos en agua, con gran capacidad de concentración electrolítica, iones, y los elementos de mala conducción van a ser aquellos que presenten menos agua, como la grasa, la piel quizás tiene un poco menos agua, hueso tiene poca agua, ¿ya? Por lo tanto iba a costar más generar efectos con electroterapia, ¿ya? Eh, ¿Han visto ustedes ya los conceptos generales respecto a la ley de Ohm? ¿Ya? Que esto concierne a tres variables que son la intensidad, el voltaje y la resistencia. No voy a entrar mucho en detalle en eso. Y sí en el efecto Joule, que es el efecto electrotérmico, es decir, por qué la corriente eléctrica puede generar efectos de aumento de temperatura en un conductor. ¿Ya? Acá el efecto electrotérmico está orientado más ¿cómo se llama?, a un circuito o elementos que son conductores no biológicos. Por ejemplo, dice acá que el paso de la corriente a través de un conductor provocará que el choque de los electrones con los átomos de conductor aumente su movimiento, es decir, y el aumento de movimiento es finalmente aumento de cinética, y eso es aumento de temperatura. Acá en base a la misma ley, acá abajo aparece una fórmula que es Q, que es la cantidad de calor,
y aparecen una serie de variables acá, que la intensidad al cuadrado, la resistencia, el tiempo y 0,24. 0,24 hace referencia a la conversión de los joules en calorías, y eso es lo que finalmente nos da el cálculo de este famoso Q. Según la ley de Joule, entonces quizá esto ha aplicado también a lo que va a ser lo que vamos a mostrar enseguida con las ondas cortas. El calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor, aquellos elementos en el caso de los tejidos biológicos que presentan gran concentración de electrolitos, es directamente proporcional a la resistencia. Bien, si hay resistencia en los tejidos biológicos, eso también puede generar aumento de temperatura al cuadrado de la intensidad de la corriente y al tiempo que dura la emisión, el tiempo que dura la circulación de corriente. Entonces todo eso puede generar en parte más o menos efecto térmico. A veces es interesante considerar esto porque la grasa, el tejido graso, si bien no tiene una buena concentración hídrica, actúa como un resistor de la corriente. Y eso puede generar que también aumente la temperatura, pero no a través de él, sino que más en la superficie de este tejido graso. Bueno, vamos rápidamente a resumir cómo funciona un equipo de ondas cortas. ¿Ya? A ver, déjame ver si encuentro una imagen para clarificar un poco este tema. Ya. Quiero que se queden rápidamente con esta imagen. Acá nosotros vamos a ver un dispositivo de onda corta clásico que tiene dos brazos. Esta es una onda corta capacitiva que voy a explicar enseguida. Para que entiendan dos cosas. Nosotros dentro de este equipo vamos a encontrar dos circuitos. Un circuito que es el circuito de poder o circuito del equipo. Y vamos a encontrar un circuito del paciente que se va a proyectar a través de estos dos brazos hacia la persona. ¿Ya? Entonces, la imagen que teníamos hace un rato, que es la que vamos a retomar, esta imagen, nos está hablando un poco de eso. Esto que se ve acá son los dos brazos de esta máquina que acabo de mostrar. Todo esto concierne al equipo, este equipo como caja con ruedas. Entonces, en primer lugar, para que funcione este equipo necesito alimentación eléctrica de la línea de la red eléctrica. La corriente de la red eléctrica es una corriente alterna que fluctúa entre 50 y 60 Hz y variaciones de voltaje dependiendo de la localización del sector, de la región, va a variar entre 110 volts y 220 volts. Ahora, esta corriente ingresa al equipo y acá nosotros, como ya hemos dicho, tenemos dos circuitos, un circuito de máquina o de poder y un circuito del paciente. El circuito de máquina va a ser el circuito donde se va a transformar esta corriente alterna de baja frecuencia en corriente alterna de alta frecuencia. Es decir, acá se van a mover los electrones, bien, en dos direcciones, alterno, va a significar que va a cambiar la polaridad y además de esto, este circuito de máquina o circuito de poder va a aumentar el voltaje. Por lo tanto, la fuerza propulsora de estos electrones va a ser mayor. Acá nosotros encontramos un conductor en espiral. Este conductor en espiral o alambre en espiral se denomina bobina. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá va a estar circulando los electrones en dos direcciones, bien, con una frecuencia importante. Y acá quiero que recordemos un concepto. Hay un término acá o una idea de que cada vez que circula corriente eléctrica por un conductor, esa circulación de corriente eléctrica genera de forma perpendicular energía magnética. ¿De acuerdo? Entonces, acá está circulando los electrones, variando la signología de los polos. Esto va a emitir energía magnética a otro circuito que se encuentra dispuesto de forma paralelo al circuito de máquina, que es el circuito paciente. Y esta energía magnética va a hacer que los electrones, bien, que constituyen este otro conductor, comiencen a moverse con la misma frecuencia, la alta frecuencia, que tenía el circuito de máquina. Entonces, estos electrones que comienzan a desplazarse van a también proyectar su movimiento hacia estos brazos, hacia estos terminales que se encuentran asociados a la persona.
y por lo tanto va a ser este movimiento de electrones de alta frecuencia lo que va a terminar generando la emisión de radiación, ¿cierto?, hacia la persona y va a generar los efectos terapéuticos. Entonces, corriente de la red eléctrica, circuito de poder, de máquina, donde acá se produce la amplificación de la corriente de la red, circulan los electrones de forma bidireccional, esto emite energía magnética para estimular los electrones del segundo circuito, el circuito del paciente, y esto finalmente es lo que se va a proyectar en forma de dos grandes electrodos hacia la persona. Acá esta imagen hace referencia a cómo se produce el calentamiento. Esto que nosotros vemos acá son en teoría las placas. Ahí tengo la placa negativa positiva, y acá fíjense que la polaridad ha cambiado porque les dije que en el caso de las ondas cortas había una alternancia de polaridad, donde ahora la negativa se transforma en positiva y la positiva se transforma en negativa. Y lo mismo ocurre para todas las otras figuras que aparecen acá abajo. Entonces vamos a imaginar que esto es un músculo, por ejemplo. Lo que está entre medio de estas dos electrodos es un músculo. Entonces se postula que existen tres formas de calentamiento con las ondas cortas. El primer mecanismo de calentamiento es el movimiento iónico. Entonces, ¿qué ocurre en el movimiento iónico? Los iones que se encuentran en los tejidos que son conductores van a comenzar a moverse en una dirección en función de la carga que tenga esa placa, ese electrodo. Pero como la polaridad va a cambiar rápidamente, cuando digamos, ion vaya en una dirección, luego del cambio va a moverse en dirección contraria. Y lo que les dije, esto va a cambiar tantas veces o tantos millones de veces por segundo, 27,12 millones de veces por segundo, que finalmente el desplazamiento real que va a tener este ion va a ser nulo o mínimo y va a haber un pequeño pivoteo acá que va a terminar generando aumento de la energía cinética y por lo tanto calor. La segunda forma de calentamiento es la rotación de los dipolos, porque no solamente tenemos iones individuales, sino que también estamos formando moléculas. Las moléculas tienen carga, están formadas por dipolos o que son estructuras con doble carga, como la molécula de agua. Y acá tenemos un fenómeno que se llama la rotación, que es que una parte, esta molécula como que se va a torsionar. Entonces una parte de la molécula va a tender a ir o a migrar hacia la placa negativa y la otra hacia la placa positiva, pero como cambia la polaridad, después esta rotación va a ir en direcciones opuestas. Y esto va a producir como un movimiento torsional de los dipolos. También esto puede afectar las moléculas. Y acá nosotros estamos viendo el interior digamos, del átomo, donde se acuerdan que el núcleo es positivo básicamente por la concentración de los protones y los orbitales de energía. Los vamos a clasificar como negativos por la concentración de los electrones que existen acá dentro del átomo. Entonces lo mismo, tenemos las dos placas y por lo tanto el núcleo va a migrar en una dirección, hacia dónde, por afinidad negativo, y los electrones van a ir en dirección opuesta, pero como cambia la polaridad, luego se va a producir un movimiento en direcciones opuestas del átomo y de los orbitales. Esto es como un estiramiento de un átomo. Esto está ocurriendo dentro, por ejemplo, de ese ion. Y esto se llama distorsión molecular o nube de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, tres formas de calentamiento. Todo esto es cinética al fin y al cabo. La rotación, el movimiento iónico, la rotación dipolo y la distorsión molecular o nube de electrones. Bueno, vamos a hablar ahora de las ondas cortas y quiero, clasificar las ondas cortas en dos categorías. Por una parte tenemos la onda corta inductiva, bien, y por otra parte tenemos la onda corta capacitiva. También se le denomina esto técnica de bobina inductiva y técnica de campo capacitivo. Voy a partir hablando de la onda corta inductiva. ¿Ya? La onda corta inductiva funciona por un concepto que se llama las corrientes de conducción, ¿bien? Que quiero explicar enseguida. A ver, las corrientes de conducción son corrientes eléctricas, o sea, de movimiento de carga, inducidas por energía magnética en los elementos conductores. A ver si me explico.
Nuestro cuerpo está conformado por elementos conductores, tejidos conductores, que van a ser principalmente aquellos tejidos con gran concentración de agua y de electrolitos. Estos tejidos conductores presentan una propiedad que es la conductancia, que es la facilidad para poder mover la carga. Ahora, cuando nosotros trabajemos bueno, básicamente con la onda corta inductiva, quiero que entiendan que esta onda corta inductiva está conformada primero por un conductor, por un elemento metálico que está enrollado, que está dispuesto en forma de espiral. Y ese conductor enrollado se denomina bobina. Bobina. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Por la bobina circulan electrones. Y acá aparece un concepto que hace referencia a, a la ley de Maxwell, que cuando circula electrones de forma perpendicular se produce energía magnética. Entonces la gracia de tener este conductor enrollado es que se va a estar concentrando en el interior una gran magnitud de energía magnética que va a ser la que va a tener los efectos sobre los tejidos biológicos. ¿Ya? Como se está viendo acá hemos colocado puede ser un músculo, por ejemplo, y acá los iones de esta estructura van a comenzar a moverse en función de la influencia de esta energía magnética. Voy a colocar una imagen para que se entienda mejor este concepto que estoy tratando de explicar. Ya, a ver, la onda corta inductiva funciona con un solo electrodo que se denomina magnétodo, o tambor, o circuploide, recibe esos nombres. Dentro de este magnétodo está la bobina, y por la bobina circula electrones. El movimiento de electrones, según la ley de Maxwell, va a inducir perpendicularmente energía magnética. Por lo tanto, el hecho de que esté enrollado va a permitir un cúmulo, una concentración de energía magnética significativa dentro de esa espira. Esta bobina se va en relación a la persona, ¿bien? Y emite energía magnética al paciente. Y va a ser esa energía magnética la que en aquellos elementos conductores genere finalmente movimiento de carga para inducir este fenómeno de calentamiento por aumento de energía cinética. Ahora, la corriente eléctrica que circula por la bobina va en dos direcciones. Y va en dos direcciones porque ya habíamos explicado que esto era una corriente eléctrica alternante. ¿De acuerdo? Una corriente eléctrica alternante. Y básicamente el campo magnético que se va a producir también va a ser alternante. Ahora, acá dentro nosotros vamos a tener ciertos iones, y estos iones se van a empezar a mover. Y el movimiento de estos iones también van a ser clasificados como otro tipo de corriente que se induce, y esos se van a llamar corrientes parasitarias, que va a ser el movimiento de los iones producto de un campo magnético. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de la onda corta inductiva, la onda corta inductiva funciona por el concepto de corrientes de conducción. Las corrientes de conducción son corrientes, movimiento de carga, que se producen en los elementos conductores, producto de un campo magnético. ¿Cómo se produce el campo magnético? Producto de una bobina que va dentro de un electrodo grande que se llama magnétodo, y esa energía magnética va a afectar en aquellos elementos conductores a los iones que contenga para generar finalmente un efecto térmico. ¿Ya? Corrientes parasitarias también es lo mismo que eddy currents. Entonces se va a producir estas famosas eddy currents. ¿Ya? Ahora, respecto al magneto, comentarles que magnetodos hay de diferentes formas y tamaños. Hay magnetodos que son más aguzados en su emisión. Eso permite trabajar con irradiaciones magnéticas que son más localizadas. En cambio hay otros magnetodos un poquito más planos, hay otros que son de forma elipsoidea que van a de alguna manera abarcar áreas mayores. ¿Ya? Pero funciona, acuérdense, el resumen es que la onda corta inductiva
ocupa un electrodo, magneto, funciona a través del mecanismo de bobina, es decir, la corriente circula por el magneto y lo que le llega a la persona es campo magnético. Es el campo magnético el que va a producir movimiento de cargas, corrientes en los elementos conductores, y estas corrientes se llaman corrientes parasitarias. Y una pregunta que siempre hacen es ¿qué pasa con el paciente en relación al circuito? En la onda corta inductiva el paciente no forma parte del circuito. ¿De acuerdo? Bien, acá se ve la conductividad de diferentes elementos. Vámonos con lo que es más biológico. Músculo, por ejemplo, tiene una conductividad importante, gran concentración hídrica, electrolitos, la sangre, el riñón, bien el hígado, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la grasa o con el hueso, la conductividad es mínima. Por lo tanto, la onda corta inductiva va a tener un efecto predominantemente en aquellos tejidos, como ya hemos dicho, de gran conductividad. ¿Se entendió? Bien, vamos con la onda corta capacitiva. La onda corta capacitiva funciona a través de un mecanismo que se denomina corriente de desplazamiento. ¿Ya? Las corrientes de desplazamiento, vamos a leer la definición aquí, son corrientes que ocurren por el desplazamiento de las partículas cargadas, en este caso en el cuerpo humano van a ser los iones, ante un campo electromagnético alternante de alta frecuencia dentro de las células y compartimentos biológicos de acuerdo al nivel de polarización. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la onda corta inductiva? Aquí la persona, alcanzamos a ver un sujeto que está conectado con esta máquina y con dos brazos. Acá la persona se le colocan dos electrodos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estos electrodos van a cambiar de polaridad, positivo-negativo, negativo-positivo, a una frecuencia alternante importante. Y en el sector que esté entre los electrodos se va a empezar a producir un movimiento de iones en dos direcciones. Acá hablamos de un campo eléctrico y magnético. El campo eléctrico es toda esta área que queda entre los electrodos donde hay una influencia eléctrica. Y esta influencia eléctrica está dada por, o está demarcada por la signología que tienen estas placas que van a ir alternándose en su polaridad. Pero al mismo tiempo, como ya explicamos, cada vez que existe movimiento de carga, se genera de forma perpendicular energía magnética. Por lo tanto, cuando se le consulta respecto a cómo se produce el calentamiento con una onda corta capacitiva a través del mecanismo de corrientes de desplazamiento, que finalmente es inducir corrientes por un campo electromagnético, dos electrodos. Aquí el paciente sí forma parte del circuito a diferencia de la onda corta de tipo inductiva. Ahora, acá en vez de hablar de ¿cómo se llama?, conductancia de los elementos, vamos a hablar de un concepto que es la constante dieléctrica. La constante dieléctrica es igual a la conductancia, pero es un término referido para la onda corta capacitiva y hace referencia a la concentración electrolítica que tienen los tejidos biológicos. Es decir, aquellos tejidos que presenten mayor constante dieléctrica van a ser elementos de mayor conductividad, elementos que tengan más, ¿cómo se llama?, líquido, más iones. En cambio, los tejidos con menor constante dieléctrica van a ser aquellos que tengan menor concentración hídrica. Acá se ve algo de la fórmula, ¿cierto?, que dice que la resistencia es inversamente proporcional a la constante dieléctrica, es decir, a mayor constante dieléctrica, menos resistencia y viceversa. Lo que acabo de decir respecto a la constante. Por ejemplo, acá nuevamente hablamos de músculo, riñón, algunos elementos, y fíjense que los tejidos con más agua, los tejidos con más electrolitos presentan valores de constante dieléctrica mayores versus aquellos que no son tan buenos elementos afines respecto a la onda corta capacitiva. ¿Ya? Ya, vamos a ir avanzando un poquito. Entonces voy a resumir así, a pesar de que voy a citar nuevamente algunas de las cosas, las voy a repetir, pero resumen, hasta el momento tenemos dos tipos de onda corta, una capacitiva y una inductiva. Diferencia: inductiva funciona por el concepto de corrientes de
conducción, esto es corrientes que se producen por energía magnética en los tejidos biológicos, conductores. Por otra parte, la onda corta capacitiva funciona por el concepto de corrientes de desplazamiento, que son corrientes producidas en los tejidos eh, que tienen alta constante eléctrica, alta concentración hídrica de iones, producto de un campo electromagnético alternante. Otra diferencia es que la onda corta inductiva funciona con un solo electrodo, que se llama magnetodo, circuplode o tambor, que contiene una bobina y que es la que permite la concentración de energía magnética en un punto, mientras que la onda corta capacitiva funciona con dos electrodos, dentro de los cuales se va a generar un espacio, un área, que va a ser un campo eléctrico que va a permitir finalmente el movimiento de los iones en los tejidos biológicos. ¿Ya? En la onda corta inductiva la persona no forma parte del circuito, mientras que la onda corta capacitiva sí forma parte del circuito. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ofrecer resistencias, nuestro cuerpo va a ofrecer facilidad a la conducción. Bien. Bueno, técnica capacitiva. También la técnica capacitiva, ahora vamos a entrar un poquito más de detalle con esto. Se llama técnica de campo condensador. Acá se va a producir calentamiento, no solamente por, ¿cómo se llama? El movimiento de electrolito, el movimiento de iones, sino que como existe resistencia, especialmente en los tejidos que no son conductores, como la grasa, como el hueso, muchas veces esa energía va a quedar acumulada en la superficie. Bien, y eso puede significar de que en ese espacio, en esa interfaz, se genere aumento de temperatura. La onda corta capacitiva funciona con dos electrodos, dos placas. Bien, estas dos placas pueden ser electrodos de disco o también algo que nos sale acá, electrodos de goma. Y es lo que estamos viendo en esta imagen. Ahí tenemos un tipo de onda corta que es capacitiva, que funciona con dos electrodos de placa o goma grandes. Y acá por una parte, bueno, no se alcanza a ver el otro brazo, pero tenemos la onda corta capacitiva con dos electrodos, uno dispuesto en la zona cervical y el otro dispuesto un poquito más en el hombro, que no se alcanza a visualizar. ¿Ya? Bueno, funciona por un campo eléctrico alternante de alta frecuencia. La frecuencia terapéutica ya dijimos que era 27,12 MHz. Bien, entre medio de eso se va a producir una variación del potencial eléctrico, voltaje, lo que va a hacer que se produzca el movimiento de iones por una fuerza determinada, y el mecanismo de calentamiento son corrientes de desplazamiento. Acá están las imágenes más claras. Estos son los electrodos de goma o placa y estos son los electrodos de disco, también denominados electrodos de Schliff-Heik. Bien, y entre medio se va a producir un área de básicamente de diferencia de potencial. Va a cambiar la polaridad y eso va a hacer que los iones se empiecen a mover. Lo mismo va a ocurrir acá. ¿Ya? Así como a modo de comentario, quiero decirles que en general la onda corta capacitiva se dispone a una distancia recomendada de 2 a 3 centímetros cuando se trata de los electrodos de disco. Y lamentablemente cuando se trabaja con electrodos de goma o placa, no queda más remedio que colocarlo en contacto y poder fijar esto con algún tipo de velcro. La idea es que no quede muy apretado. Después vamos a hablar de los inconvenientes de esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente, cuando nosotros trabajamos con dos placas, como se ve acá en la figura, nosotros vamos a encontrar elementos que van a ser resistores. ¿Ya? Y aquellos elementos que son resistores, finalmente van a evitar el movimiento de carga a través de ellos. A diferencia, por ejemplo, que esto fuera puro músculo, donde sí el movimiento de electrones va a acontecer. Acá no, acá está ocurriendo movimiento de electrones, de carga eléctrica en la superficie, a diferencia del músculo, donde los iones se van a mover en varias direcciones. ¿Ya? ¿Esto en qué redunda? Que cuando trabajamos con onda corta capacitiva, se corre el riesgo de aumentar mucho la temperatura, sobre todo a nivel superficial, de aquellos elementos que van a resistir el campo eléctrico. Por lo tanto, se podría eventualmente llegar a calentar más la grasa, bien, que el músculo, cuando el grosor graso sea significativo. Se dice que cuando el grosor graso tiene un grosor mayor a 2 centímetros, el calentamiento muscular disminuye de forma considerable, incluso podría
no ocurrir. Por eso esto va a ser uno de los inconvenientes de la onda corta capacitiva. Otro tema, nosotros tenemos la piel y bajo inmediatamente está la grasa, y como la grasa no va a dejar o no va a permitir el movimiento de iones a través de ella, y va a acumular estos iones en su superficie, se corre riesgo de aumentar la temperatura grasa, pero de esa manera estimular a los receptores térmicos cutáneos, que van a ser los receptores de Ruffini. Y van a ser, básicamente con esta situación, la persona sí podría experimentar calor. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si la persona manifiesta un calor significativo, importante, ¿ya? Y yo siempre a los estudiantes les digo, un calor significativo, importante, que puede ser de igual magnitud que una termoterapia superficial, eso es riesgoso. ¿Por qué? Porque significa que la grasa acumuló tantos iones en su superficie como elemento de resistencia, que finalmente todo ese calor está pasando a los elementos más superficiales y podría estar quemándose internamente el paciente, ¿ya? Así que ojo con esto. Acá el grosor de tejido graso es un inconveniente para este tipo de técnica, ¿ya? Ahora, otras cosas que hay que considerar en esta intervención: posicionamiento de los electrodos, distancia de los electrodos, el paralelismo y el tamaño de los electrodos, que lo voy a explicar enseguida. En relación a esto. Cuando los electrodos, bien, les dije que la distancia, acá yo le puse 4 centímetros, pero 2 a 3 me parece adecuado. Cuando yo tengo un electrodo que está muy cerca, la concentración de energía va a ser más superficial, mientras que yo cuando tengo un electrodo que está más lejos, la concentración de energía va a ser más profunda, ¿ya? Cuando los electrodos no se... ahí lo que se está viendo. Esto que está en grisáceo es la concentración de energía en función de la profundidad, ¿ya? Cuando los electrodos no se encuentran de forma paralela, podría yo correr riesgo de generar mayor concentración de energía en aquel espacio que se encuentra más cerca del electrodo versus aquel espacio que se encuentra más lejos. Entonces, el no paralelismo también va a significar que se pueda, independiente del grosor graso, se puede acumular más energía en la superficie versus si el electrodo se dispone, ¿cierto?, a una mayor distancia, ¿ya? Otro tema es el tamaño de los electrodos. Cuando los electrodos son más pequeños, también concentran más energía en su superficie versus electrodos que van a ser más grandes, que pueden generar concentración de la energía más profunda. O sea, al final existen varios inconvenientes con la onda corta capacitiva. Distancia de los electrodos, si no se respeta, puede afectar la profundidad. Cuando es más cerca es más profundo. Paralelismo, si no es paralelo, esto puede generar más concentración en la zona que está más cerca versus la zona que está más lejos. Tamaño de los electrodos, aquel electrodo que es más pequeño concentra más en la superficie versus el más grande. Y algo que falta también considerar es esto, que a veces tenemos zonas irregulares por nuestra anatomía, y eso va a ser de alguna manera entendido como que el electrodo quedó más cerca versus otra parte, otro espacio del mismo respecto a otro tejido que se encuentra más vecino. Es lo que se ve acá en este ejemplo de un maleolo de tobillo, donde claramente por lo abusado que está la estructura se localizaría más cerca. Todas estas situaciones donde se concentra más energía en la superficie, sea por el tamaño del electrodo más chico, más cercano, no paralelismo o irregularidades de la anatomía, se denomina efecto punta. Y este efecto punta podría estar sumado también o ser considerado en función del grosor graso. Entonces, toda esta situación donde se acumula más energía en la superficie y que redunda en un calentamiento más superficial, se denomina efecto punta, con bastante riesgo de producir quemadura. Así que ojo con el tema de la onda corta capacitiva, porque tiene estos pequeños inconvenientes, ¿ya? Ahora, yo tengo una pregunta en general acá para usted. ¿Qué electrodos serán mejores, los de disco o los de goma? Claramente son mejores los de disco, porque lamentablemente los de goma deben ir en contacto. Entonces ya estoy afectando una de estas propiedades. El hecho de que esté en contacto hace que la energía quede más superficial y por lo tanto se corre riesgo de generar más fácilmente efecto punta, a diferencia de los de disco, que vamos a dejar la distancia de 2 a 3 centímetros como estándar.
Acá forma de instalación de las placas, cuando los dos electrodos van colocados de forma opuesta en relación a un tejido, se llama aplicación transversal o aplicación contraplanar. Contraplanar. ¿Ya? Esto puede ser, por ejemplo, en la cara anterior y posterior de un muslo, acá en la cara anterior y posterior de la pierna. Perdón, acá retomando, recapitulando un poco, mira, se ve como el electrón más chico concentra energía más superficial, ¿ya? Simplemente por el tamaño del electrón. Sigo con esta otra aplicación. Cuando los dos electrodos se colocan en un mismo plano, se llama aplicación coplanar. Bien, y acá el área de campo eléctrico va a quedar entre estos dos electrodos. En cambio, cuando nosotros coloquemos los electrodos de forma paralela a los tejidos biológicos, por ejemplo, acá está la piel, acá estaría la grasa, músculo, hueso, etcétera, esto se llama aplicación longitudinal, que es lo que se está viendo acá. ¿Ya? Aplicaciones más comunes son la 1 y la 3. En realidad la aplicación longitudinal, esos son, perdón, dos electrodos también, va a ser muy compleja de instalar. Muy compleja de instalar. Ya, el efecto de serie paralelo vamos a saltar por el momento. Ya vimos las diferencias entre eh, las problemáticas de la distancia, tamaño del electrodo, etc. Técnica inductiva. Entonces, principio físico de calentamiento, inducción de un campo magnético que va a generar aumento de la temperatura. Funciona con una bobina inductiva. Es un campo magnético alternante de alta frecuencia provocado por un circuito eléctrico de alta frecuencia. Y esto es importante porque el campo magnético tiene la misma frecuencia de emisión que el circuito eléctrico. El mecanismo de calentamiento son las corrientes de conducción, es decir, corriente que se produce por energía magnética en los tejidos biológicos. Acá se producen las corrientes parasitarias o eddy currents, que son las corrientes que ocurren en los elementos conductores. Yo utilizo un magnetodo. Y hablar esto que es una variación, pero que es el espiralo solenoide que es poco común. Ahí está nuevamente el magnetodo, la bobina. Acá se produce la concentración de energía magnética. Bien, y eso es lo que le llega a la persona. Acá se ve el grado de calentamiento. Yo quiero mencionar acá un aspecto bien importante. El campo magnético no sufre resistencia a diferencia del campo electromagnético, ¿ya? O campo eléctrico. Acá, independiente del grosor graso, se va a producir un calentamiento efectivamente de aquellos elementos conductores, de gran conductancia, como lo habíamos explicado hace un rato. ¿Ya? Por lo tanto, es mucho más efectivo para llegar al músculo o a estructuras hídricas en busca del calentamiento que otras técnicas. ¿Ya? Los magnetodos que hablamos de las formas tamaño. Y mira, esto es una situación bien particular que me ha tocado ver dos veces en la vida, que es el cable solenoide o espira solenoide. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un cable relativamente grueso, ¿bien? Por donde, bueno, que está forrado obviamente para que, con un aislante para que a la persona no le dé, digamos, ningún tipo de malestar ni golpe de corriente, donde circulan electrones de forma bidireccional, corriente alterna. ¿Y qué es lo que se va a producir? Perpendicular a esto, energía magnética. Pero acá el cable, de forma enrollada alrededor de la extremidad, por ejemplo, es lo que va a formar la bobina. O sea, nosotros formamos una bobina en relación al paciente. Eso es lo que estamos produciendo. Y la distancia mínima entre cada vuelta, cada espira, es de 15 centímetros lo recomendado como a producir un campo magnético homogéneo. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá yo estoy formando la bobina, a diferencia del magneto. Bien, ya comprendiendo las ondas cortas, sus dos categorizaciones, la inductiva y la capacitiva, tenemos que considerar algo. Que la onda corta está hecha para calentar. Y, y eso va a ser importante a considerar porque la forma de calentamiento o de entrega de energía para el calentamiento puede ser de dos formas. Puede ser una emisión sin descanso de radiación a la persona, por lo tanto vamos a hablar de una emisión continua, o puede ser de una emisión con descansos, ¿ya? Y eso va a ser una emisión pulsada. O sea, la radiación está entregándose todo el rato o la radiación se entrega por ráfagas.
Se entiende que la emisión continua podría generar más efecto térmico a diferencia de la emisión pulsada. ¿Cuáles son los parámetros de onda corta? En general, capacitiva. Vamos a tener potencia, watts. Vamos a poder seleccionar una modalidad continua pulsátil y vamos a poder ajustar un tiempo de tratamiento. Acá en esta máquina, que es una de las máquinas clásicas, esta es la que funciona, una de la empresa SEC, funciona con placas, digamos, de goma, no con discos. Tengo la posibilidad de trabajar continuo, o sea, la entrega sin descanso, o pulsado. Cuando se gira la perilla en función de la manecilla del reloj, voy seleccionando la pulsatilidad. Y acá esto que aparece acá como numeración es la frecuencia de pulso, es decir, cuántas ráfagas yo quiero por segundo. La frecuencia de pulso en una continua es cero, pero si yo ajusto, por ejemplo, 180 eh, Hz de ráfagas de pulso, significa que por segundo voy a entregar 180 emisiones con ciertos descansos de onda corta. Esos son los parámetros de una onda corta capacitiva. Y en la onda corta inductiva, acá aparecen un par de parámetros más, que en general va a ser la frecuencia temporal de emisión, 26 a 400 Hz. Esto es la frecuencia de las ráfagas que yo quiero por segundo. En segundo lugar va a aparecer un periodo en base a una duración de fase, potencia, y acá va a haber un concepto que es la potencia media, que voy a explicar enseguida, y el tiempo. Esta es una típica máquina de onda corta inductiva, donde aparece algunas variables que yo puedo ajustar. Acá está la duración del pulso, acá está la potencia, acá está la frecuencia de la cantidad de ráfagas que yo quiero de emisión. Si son 400, tengo 400 de estos bloques por segundo. Si es 400 microsegundos es porque cada bloque va a durar 400 micros. Y si es 80 es porque la potencia de cada uno de estos bloques va a ser 80. ¿Ya? Eso significa cada uno de los parámetros. Y acá aparece el periodo. El periodo hace referencia básicamente a cuánto es el tiempo de entrega y el tiempo de descanso de cada ciclo, pero eso se puede eventualmente calcular. ¿Ya? A ver, quiero llegar al concepto de potencia media. En la onda corta, cuando se trabaja pulsátil, uno, por ejemplo, puede ajustar un valor de potencia, como lo vimos en el caso de la imagen anterior, que se repite acá abajo, de 80, pero no estoy entregando 80 a la persona, sino que estoy entregando un valor más bajo porque hay un intervalo de descanso. Entonces acá, traduciendo los parámetros, eh, tengo una duración de pulso determinada, tengo un intervalo de pulso determinado en función de la frecuencia, y acá aparece un concepto que es la potencia media, que es la potencia real de entrega de la onda corta en función de esto, de estos parámetros. Ahora, ¿cómo sacar la potencia media? La potencia media se puede sacar multiplicando la potencia peak, que es la potencia que se ajusta, por el duty cycle. El duty cycle es el porcentaje de entrega dentro de cada ciclo de ráfagas de onda corta. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo ajusté 400 microsegundos, que para conversión es 0,4 mili. Funciono con una frecuencia de 400 Hz. Entonces acá debo recordar cómo calcular el periodo. El periodo es para este caso va a ser la entrega más el intervalo. Si son 400 Hz, cada periodo tiene una duración, cada ciclo, de 2,5 milisegundos. Por lo tanto, si está entregando usted 0,4 de un total de 2,5, el descanso va a ser 2,1. Duty cycle es la expresión porcentual de este tiempo de entrega en relación al total. Es decir, 0,4 es X% del total, que es 2,5. O sea, ¿cuánto porcentaje corresponde a esto? Y una vez que tenga claro ese porcentaje, eso lo debo multiplicar por la potencia peak. En el caso de ser 100%, esto va a ser la potencia peak por 1,
En el caso de ser 0,5%, esto va a ser la potencia peak por 0,5. En el caso de ser 20%, va a ser la potencia peak por 0,2 y así. ¿Ya? Pero después en otra situación podemos ensayar más el tema de los cálculos, pero quiero que entienda. La emisión de onda corta puede ser continua o pulsada, tanto para la capacitiva como para la onda corta inductiva. La continua es la emisión sin descanso de onda corta, la radiación. En cambio, la pulsada está dada por ráfagas de radiación interrumpidas por un pequeño descanso, y esa cantidad de ráfagas depende de la frecuencia de pulso. La frecuencia de pulso me marca un valor de la cantidad de ráfagas por segundo que yo entrego. No es lo mismo que la frecuencia de tratamiento, que siempre la frecuencia de la radiación va a ser de 27,12. ¿Bien? Ya, el cálculo de parámetros lo vamos a dejar acá. Ahora, les quiero contar algo. En general las ondas cortas, bueno, las que más se están usando actualmente son las inductivas. Y casi todas las ondas cortas inductivas eh, vienen ahora de forma pulsada y no tanto de forma continua. ¿Por qué? Porque se ha estimado que de forma pulsada también se pueden generar efectos térmicos, ¿bien? Así como atérmicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de irradiar con la menor cantidad de energía electromagnética a la persona, pero a pesar de eso sí producir los efectos fisiológicos de calentamiento. Entonces, acá tenemos dos situaciones de onda corta pulsada, ¿bien? Y lo que está variando, por ejemplo, es la duración de pulso y el descanso. Entonces, con ciertos tipos de parámetros, nosotros podemos producir un fenómeno que se llama la sumación térmica o la escalera térmica, es decir, entrega la radiación y mientras se va produciendo el enfriamiento durante este tiempo de descanso, viene la otra ráfaga de radiación, se va produciendo enfriamiento, después viene otra ráfaga y así se va produciendo un fenómeno de escala, donde se va alcanzando un efecto aumento de temperatura gradual, pero porque los tiempos de descanso o los tiempos de entrega son suficientemente útiles como a producir este calentamiento. En cambio, en la onda corta, cuando yo trabajo con tiempos de descanso mayores o con duraciones de ráfagas más chicas, acá el enfriamiento sí va a alcanzar a ocurrir, y por lo tanto cuando venga el otro pulso electromagnético, recién ahí va a aumentar un poquito la temperatura, pero rápidamente se va a estar enfriando y finalmente no va a haber un acúmulo de energía térmica. Así que esto depende mucho de el parámetro de frecuencia de pulso y la duración de la fase. ¿Bien? Y obviamente el duty cycle. Bien, acá vamos a comentar ya algunos de los efectos fisiológicos. En general la onda corta está hecha para producir efectos térmicos, y esto puede ser tanto con onda corta continua o pulsada. Ah, y una cosita respecto a eso que quiero comentar enseguida, que es la potencia, respecto a la potencia media. Y también se ha discutido respecto a los efectos atérmicos, también denominados biológicos, que estos solamente se alcanzan con la onda corta, perdón, pulsar. ¿Ya? A ver, como ya dijimos nosotros, la onda corta continua, la entrega de la radiación sin descanso, y la onda corta pulsada con ráfaga y con pequeños periodos de interrupción. Bien, donde en la onda corta continua es la potencia que tú ajustas, el valor que puede influir directamente en el calentamiento. En cambio, en la onda corta pulsada hablamos de un valor de potencia media. Lo que se ha estimado es que las potencias para producir calentamiento tienen que ser del orden de 12 watts o más. Por lo tanto, si trabajo con una onda corta continua y usted coloca más de 12 watts, tiene un efecto térmico, seguro, seguro. Pero en onda corta pulsada yo podría estar trabajando con valores de potencia peak más altos, pero como neto promedio quizás me da menos de 12, por lo tanto el efecto podría ser atérmico o térmico en función de eso. ¿Ya? Entonces más de 12 watts de potencia, en el caso de la continua potencia peak, en el caso de la potencia media, ¿cierto? Que va a ser lo que va a ajustar, más de 12, calentamiento, menos de 12, efecto atérmico. Efectos atérmicos o biológicos. Acá se discute mucho el incremento, por ejemplo, de la perfusión microvascular. Se habla de alteraciones de la función de las membranas celulares, actividad celular, activación de la síntesis de ADN, ARN. Acá también hablan de aumento levemente el metabolismo. La verdad que todo esto es bastante cuestionable, ¿ya?
En algunos casos incluso se ha hablado de... Mira, acá hay un trabajo, por ejemplo, que quise poner del 2007, que, bueno, se sabe que el ultrasonido, por ejemplo, tiene cierta efectividad en la consolidación ósea. Y también han hablado que esta energía, la energía electromagnética, más que el calentamiento que produce esta energía electromagnética, podría servir para fracturas. Podría, ¿ya? Pero el efecto biológico es eso, o sea que la radiación va a estar provocando en el organismo efectos terapéuticos, ¿ya? No hay nada demostrado con respecto a esto, ¿ya? Y los efectos térmicos, que es lo que en realidad tiene más sustento, es que, bueno, dentro de la fisiología va a ocurrir la vasodilatación, una vasodilatación que va a ser muscular y cutánea, estimulación de la actividad metabólica por el aumento de temperatura, siguiendo o rigiéndose bajo la ley de Van Hoff, Fatonateca Van Hoff, la extensibilidad del tejido conectivo y de los otros tejidos, que va a ser la tixotropía, posibles efectos de relajación muscular, bien, por varios mecanismos de la termoterapia que se revisaron en la clase de termoterapia superficial, y posibles efectos analgésicos básicamente acá hablan de disminución del pH, barrido de sustancias algógenas o la interrupción del ciclo espasmo muscular dolor, que es lo que acompaña muchas veces a algunas condiciones clínicas, ¿ya? Entonces, efectos fisiológicos de la onda corta desde el punto de vista térmico: vasodilatación, más actividad metabólica, extensibilidad de los tejidos, más que conectivo, extensibilidad o tixotropía, relajación muscular y la analgesia, pero que puede ser de forma indirecta. Aplicación de la onda corta: básicamente las estructuras hídricas. ¿Para qué te puede servir? Reparación tisular de un músculo esquelético, por ejemplo, tratamiento de contracturas, espasmos musculoesqueléticos, en articulaciones sinoviales. La articulación sinovial, ojo, que es una articulación que tiene líquido sinovial, por lo tanto, al tener líquido puede ser eventualmente calentado. Bursas sinoviales con líquido también pueden ser calentados. Y acá se habla del efecto sobre la consolidación ósea, básicamente por la estimulación de los fibroblastos que llegan a la zona. Quiero comentar algo del líquido sinovial. Yo hago mucho en mis pacientes un trabajo, por ejemplo en artrosis, donde claramente la artrosis es un desgaste del cartílago. Quizás también hay en artrosis que no están en una situación aguda, inflamatoria. Eh, Aquí muchas veces ocurre también menos síntesis de líquido sinovial porque la persona no quiere mover. Entonces hago un trabajo con ejercicios aeróbicos sin carga, por ejemplo un cicloergómetro o una bicicleta, y aquí a baja carga hago que la persona empiece a mover sus articulaciones, sintetice líquido sinovial, y posterior a eso trabajo con una onda corta sobre la articulación. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura de este líquido, para mejorar también la irrigación periférica de la articulación, y la persona siente bastante más alivio porque hay mayor acúmulo de líquido que genera mayor presión hidrostática, y de esa manera menor compresión de las superficies articulares que están desgastadas. Es una alternativa que yo también uso mucho, y me ha ido bastante bien con eso. La dosis de onda corta. Ya, acá quiero comentarle lo siguiente. Hablamos nosotros de una onda corta capacitiva e inductiva. La onda corta capacitiva, la persona sí puede eventualmente experimentar calor, pero esta experimentación de calor dependía, por ejemplo, del grosor de tejido graso, que actuaba como resistor. También dependía de la posición de los electrodos, si eran paralelos o no, de la distancia, de la anatomía, etcétera, etcétera. Lo que podía concentrar más o menos energía en la superficie. Si concentra más energía en la superficie, hay más probabilidad de poder estimular los termorreceptores. Mientras que si no se acumula tanta energía en la superficie, hay menos probabilidad de estimular estos termorreceptores. ¿Qué es lo que pasa con la onda corta inductiva? Como el campo magnético no tiene resistencia, no ofrece resistencia, y se calienta efectivamente el músculo, es más difícil generar sensación aparente de calor, porque efectivamente los receptores de temperatura están más en la piel, no tanto en el músculo. Por lo tanto, con la onda corta inductiva, la persona eventualmente no va a experimentar sensaciones de calor eh, importantes, o no va a experimentar sensaciones de calor, a diferencia de la capacitiva, que dependiendo de las variables que dijimos podía así tenerlas.
En el caso de la onda corta capacitiva, hay algunas formas de dosificar, pero que son bastante subjetivas, que es según el calor que pueda percibir una persona. Y me voy a quedar con esta clasificación que es la del piso Joyner, que creo que es la más... No la de Schlippheim, la de Schlippheim es más complicada. Acá vamos a hablar de dosis. Dosis 1, no existe sensación térmica con la onda corta capacitiva, esto es para la onda corta capacitiva. Dosis media, dosis que va a incluir 2 o 3, sensación térmica leve a moderada. Y dosis 3-4, sensación moderada a alta. O sea, en la dosis 1 la persona no siente nada con la capacitiva. En la dosis 2 estamos sintiendo muy tenue, muy sutil. Y la dosis alta una sensación moderada, tolerable de calor. ¿Ya? No puede ser una sensación intensa de calor, porque la sensación intensa significa que la resistencia al campo electromagnético es importante por algunas de las variables que mencionamos: distancia, grasa, paralelismo, superficie anatómica, tamaño de los electrodos, lo que puede estar generando finalmente una quemadura interna. Así que mucho cuidado, yo siempre les digo, no debe sentirse jamás en la onda corta capacitiva la misma sensación de calor que en una termoterapia superficial, eso está prohibido. Ahora, en el caso de la onda corta inductiva, como la persona no siente calor, lo único que a mí me resta para poder dosificar eventualmente es el valor de potencia media. Sabiendo que el valor de potencia media, le dije que las inductivas en general son pulsadas, el valor de potencia media más de 12 es calor, calentamiento, y menos de 12 es efecto atérmico, no calentamiento, más biológico. Ahí está la fórmula para calcular la potencia media que ya vimos. En función del tiempo de tratamiento, algo que hemos comentado respecto a la termoterapia es que la termoterapia, en realidad, trabajarla por más de 30 minutos no ofrece efectos mayores o menores. En general, el plató, si se dan cuenta en varias de las curvas con las dosis, con 30 minutos se alcanzan los efectos máximos y después ya no hay mayores variaciones. ¿Ya? Quiero simplemente que entiendan eso. En general, la termoterapia se oscila en tiempo de tratamiento de 15 a 30 minutos. Eso es lo que se trabaja más. 15 a 30 minutos. Cuando trabajas con dosis más bajas, más tiempo, 30 minutos, 25 minutos. Cuando trabajas con dosis más altas, eh, potencias más altas, puedes trabajar menos tiempo. Ya, precauciones. Acá hay varias cosas que comenta la literatura. Sensibilidad del paciente tiene que ser normal, especialmente en la capacitiva, porque como sí puede producir una sensación de calor por las variables que dijimos, ojo que podría eventualmente tener algún riesgo si no siente. Osteosíntesis cercana, a pesar de que en el fondo la concentración del campo electromagnético o magnético es más localizada, igual la osteosíntesis cercana, ojo metal, podría recalentar si genera una quemadura interna. En mujeres, pacientes con menstruación, su menstrual activo, sobre todo esto se refiere a aplicaciones que son locales, ya en la zona lumbar, la zona abdominal, zona torácica, que podrían aumentar el sangramiento. Dispositivos intrauterinos, ¿ya? Podría también generar un recalentamiento de ellos. Antiguamente se usaba la T de cobre, en realidad, pero eso es una pregunta que hay que hacer. Obesidad en la onda corta capacitiva, ¿por qué? Por el grosor del tejido graso que resiste y podría generar quemadura, ¿ya? Tejidos sintéticos, los tejidos sintéticos en general, al estar constituidos por átomos metálicos, podrían actuar como resistores. Otras precauciones: aparatos electrónicos, distancia del terapeuta. Se dice que la onda corta podría generar un campo de radiación de 2 metros de radio en relación a las estructuras, a todo el ambiente cercano. Terapeutas embarazadas. Entonces son otras precauciones que tengo que tener. Si alguna kinesióloga o terapeuta sospecha embarazo, no puede ocupar este tipo de artefactos. Y contraindicaciones: malignidad, tumores malignos, cáncer, marcapasos. Estas son contraindicaciones generales. Local, marcapaso, embarazo general, los ojos, puede aumentar la presión intraocular, implantes metálicos local,
tuberculosis. Se dice, esto hay un trabajo por ahí que documenta de que en pacientes con tuberculosis la radiación electromagnética activa al bacilo de Koch. ¿Ya? Interesante. Testículos, fiebre, porque aumenta la temperatura, artritis reumatoide. Se dice que podría aumentar la actividad de la colagenasa. La colagenasa es una enzima que se activa en las personas con artritis reumatoide que gatilla los procesos de destrucción de tejido conectivo. Y trastorno arterial y venoso por la pérdida de la capacidad de poder diseminar mejor el calor. Algo en la medicina basada en evidencia, las ondas cortas, en reumatología. Onda corta continua disminuye la viscosidad del líquido sinovial, disminuyendo la rigidez articular y mejora la función en pacientes con artrosis de rodilla con método inductivo o cable solenoide. ¿Ya? Es un trabajo que avala varios trabajos acá que dicen de Scott, Young y Coles, diferentes años, Jan y Coles, 2006. Algunos trabajos de onda corta pulsada dicen que aumenta la fagocitosis, el número de leucocitos y anticuerpos y mejora la oxigenación. Eso, por ejemplo, para enfermedades reumatológicas donde uno busca probablemente algo de reparación tisular. En las osteoartritis o artrosis, al menos yo utilizo la onda corta. Trastornos musculoesqueléticos, extensibilidad muscular con onda corta, mejora con el tratamiento de onda corta continua versus compresas húmedo-calientes o sin intervención. ¿Ya? Básicamente porque genera este aumento texotrópico de los tejidos. Efectos similares se lograron con onda corta pulsada, ¿ya? Quizás por el fenómeno de sumación térmica, de la escalera térmica, de Draper y Colts. Bursitis subdeltoidea tratada con onda corta pulsátil en grupos de 94 pacientes durante 15 días. Ahí están ciertos parámetros. Durante 10 minutos de aplicación al hígado y glándulas suprarrenales. Evidencia de reabsorción de calcio en 86 de los pacientes con una recuperación parcial o completa. ¿Ya? A ver, la bursitis subdeltoidea muchas veces va asociada a tendinopatías del supra, a veces con calcificaciones del mismo tendón. A veces la bursa también se calcifica. Y acá, la verdad, mira, estamos cayendo en dos cosas. Una, el tratamiento indirecto a través de la metámera, porque estos son hombros derechos, donde la aplicación de onda corta fue realizada directamente sobre el hígado. Y el hígado metaméricamente se comunica con o tiene un origen embrionario común con las estructuras del hombro derecho. Entonces, acá se documenta esto. No puse el año, perdón, lo voy a buscar. Donde podría andar bien, pero probablemente uno se queda mejor con el efecto de la extensibilidad muscular. Cicatrización de heridas. Injertos de piel con tratamiento por onda corta pulsátil. ¿Ya? Ahí están los parámetros. Mejoran la cicatrización comparadas con grupo control. ¿Ya? Y no hay fundamento acerca de los parámetros. ¿Ya? Acá onda corta pulsátil podría mejorar la cicatrización. Estuve en 30 pacientes lesionados medulares con úlceras por presión. Estas son las escaras tratadas con onda corta pulsada dividido según estadio de la úlcera, 2 o 3. El grupo activo mostró resultados favorables comparados con el grupo placebo. No se mencionó la localización de la úlcera. Del total de la muestra, solo 10 pacientes presentaron úlcera estadio tipo 3. ¿Ya? Podría eventualmente servir para eso, las escaras o úlceras. Bien. Bueno, estimados estudiantes, esto fue una revisión general del tratamiento con terapia diatermia por ondas cortas. Claramente hay aspectos, sobre todo el tema de la osificación y cálculos, que debemos repasar de forma más profunda, y quizás a través de este sistema no es lo más indicado, pero al menos acá se alcanzan a revisar conceptos generales para el inicio del estudio con esta intervención. Como les he dicho siempre, a veces se nota algunos de los agentes físicos, pero sabiendo sus principios, su biofísica y su efecto fisiológico, podemos aplicarlo en momentos oportunos y con el fin, obviamente, de generar cambios benéficos en las personas. Acuérdense que son las estructuras hídricas donde va a tener principalmente
efecto este tipo de radiación por ondas cortas. Y acá se puede utilizar para reparación tisular, drenajes de edema, extensibilidad al tejido, manejo de contracturas, espasmos musculares, bien, acortamientos musculares, eh, reparación, como dije, la reparación tisular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y consideren también algo de la evidencia de respecto a la extensibilidad, el tratamiento en caso de osteoartritis o algo, e incluso en la consolidación ósea que debemos hacer una revisión como para investigar un poco más al respecto. Bien, bueno, les agradezco entonces su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.